podemos decir una interferencia. Dice que los insensatos que mueran en la gran tribulación también van a reclamar sus derechos como creyentes, van a querer entrar al reino. ¿Y qué va a pasar, hermanos? No podrán entrar, las puertas estarán cerradas. Estarán cerradas. ¿Y qué les responderá el Señor? Nunca los conocí. A ver, hermanas, ¿cuál será la respuesta cuando los insensatos quieran entrar al reino? ¿Qué les dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Un rechazo, hermanos. Váyanse. No sé quiénes son ustedes, váyanse. Eso será duro, hermanos. Me imagino. Será lo peor que nos pueda acontecer, hermanos, en la vida. Ser rechazados por nuestro Señor. Pero Él dice, el que me negare en este mundo, yo también lo negaré. Esa es palabra de Dios, hermanos. Así que los que tienen en poco al Señor en esta vida, el Señor lo va a tener en poco también. ¿Por qué? Porque no se van a preparar. Porque, hermanos, el tiempo que viene es difícil para el cristianismo. Y el que no esté preparado va a tener que ser eliminado, rechazado. Porque no va a saber, hermanos, qué hacer en esos momentos de prueba. Vamos a buscar nuestro texto, hermanos. Va a haber un acontecimiento más en ese momento. Vamos a ver. Sí. Apocalipsis 20. Del 4 al 10. Apocalipsis 20, 4 al 10. Sí. Vamos a tomar como título la destrucción final de los impíos. La destrucción final. Es algunos le llaman batalla, pero en verdad lo que la Biblia dice que no va a haber ninguna batalla, va a haber una destrucción total. Vamos a leer nuestro texto, hermanos. Apocalipsis 20, del 4 al 10. Si alguien quiere leerlo en voz alta, puede hacerlo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo,
y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reinarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y lo consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. La destrucción final de los impíos. La Biblia dice, hay muchos detalles, hermanos, que la Biblia habla acerca del milenio, lo que va a suceder en el milenio. Solo que, pues son detalles que podemos nosotros, los que quieran, los que se interesen saber qué va a pasar en el milenio. El profeta Zacarías habla de eso. El profeta Isaías dice que será un tiempo de abundancia, un tiempo de bendición, un tiempo, pues el mejor tiempo de toda la existencia del planeta, porque el que va a gobernar es Cristo, y Él, antes de iniciar ese proceso de gobierno mundial, va a mejorar el planeta en su venida. Va a haber un gran terremoto mundial que va a sacudir y va a transformar el sistema ecológico y geográfico del planeta, de tal manera que va a quedar completamente preparado para sembrar y cosechar. Dios, a través del profeta Oseas, dice: en ese tiempo el cielo responderá a la tierra. Es decir, va a haber una conexión completa entre el cielo y la tierra. Cuando la tierra necesite agua, el cielo estará dispuesto para regar la tierra. Y la tierra responderá al vino y al aceite, al trigo. La tierra dará abundancia. Por eso la Biblia dice que el Cordero los apacentará y ya no tendrán hambre ni sed. La teología antigua decía que los que van al cielo van a vivir eternamente allá y van a alabar a Dios día y noche sin comer y sin beber, porque no tendrán hambre ni sed. Esto es erróneo. No es cierto, hermano. Eso no es cierto. Las almas que van al cielo ciertamente estarán alabando a Dios día y noche, pero son almas, no son seres, son almas. El alma no necesita de la comida ni la bebida material. Las almas son espíritus que alabarán y que alaban a Dios. Juan dice que es una gran multitud vestida de ropa blanca que alaban día y noche al Señor allá en el cielo, pero son almas. Cuando esas almas vengan con Cristo y se efectúe la primera resurrección, lo que estamos viendo, entonces ya no serán solamente almas, serán seres humanos vivos que entrarán al reino milenial con Cristo.
para reinar con Él, es decir, estar en el reino. Amén. Aunque los que van a reinar con Él ya estarán listos. Pero los que resuciten en la primera resurrección, pues van a entrar al reino como invitados de honor, como invitados a las bodas. Y esto es una bendición. Entonces, hermanos, dice la Biblia, nuestro texto, que después que los ángeles, es decir, los mensajeros de Dios, vayan por todo el mundo tocando la trompeta para que resuciten todos los escogidos y se reúnan en Jerusalén o entren al reino, entonces dice, Satanás será suelto de su prisión. Satanás estará prisionero durante los 1000 años de reinado de Cristo. Pero al final, cuando ya los 1000 años se cumplan, Satanás va a ser suelto de su prisión. ¿A dónde va a ser la prisión donde va a estar Satanás, hermanos? En las profundidades del mar Mediterráneo. Sí. El abismo, así lo declara la Biblia. Abismo, es lo mismo que dice el hermano profundidades. Abismo. Ahí donde está el anticristo hoy. Cuando el anticristo salga y reine 3 años y medio aquí en la tierra, entonces viene Cristo y mete ahí en el abismo a Satanás durante los 1000 años de reinado de Cristo aquí en la tierra. Pero de que cuando terminen los 1000 años, Satanás va a ser suelto de ese lugar. Así lo dice la Biblia. ¿A dónde lo dice, hermanos? Apocalipsis 20:10. Sí. Apocalipsis 27. 27. ¿Cómo dice, hermanos? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Sí. ¿Qué más? Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Amén. En el milenio, hermano, va a haber gente infiel, pecadores contrarios a la justicia, aunque Cristo va a ser el rey, el que va a estar reinando y gobernando, pero va a haber gente contraria a la justicia, así como hay hoy día, hermanos. Aunque la justicia humana no es realmente justicia, pero sin embargo los malos no quieren que haya nada de justicia, ni siquiera de nombre. Así también en el milenio, hermanos, pero Cristo los va a gobernar, dice, con vara de hierro. Esto significa una ley dura para los malos, para los impíos, durante el milenio. Por eso cuando se cumplan los 1000 años, Satanás va a ser suelto y va a reunir su gente de todo el mundo. Los va a reunir. ¿A dónde, hermanos? ¿A dónde los va a reunir? Alrededor del templo de Jerusalén. En Jerusalén. Ahí, ese es el punto clave. Jerusalén. Con el fin de destruir. Va a ser el último intento de Satanás de destruir a Jerusalén y a Israel y a todos los que estén ahí. Pero
¿qué va a pasar, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo va a intervenir el Señor con esto? Dice que va a ser una gran multitud como la arena del mar. No va a ser un ejército poquito. Muchísima gente que van a reunirse en contra del pueblo de Dios. Pero Dios el Padre, que está en el cielo, va a intervenir. ¿De qué manera, hermanos? Va a encender fuego, le va a consumir a todos. Con ese no se juega, hermanos. Ahí no va a haber batalla, es decir, el hombre no va a tener oportunidad de defenderse. No. Sencillamente va a caer fuego del cielo y lo va a consumir esa gran multitud de gente. Aquí no va a haber problema como cuando sea la batalla de Armagedón, que los israelitas van a tener que enterrar cadáveres para limpiar la tierra, porque va a ser muchísima la gente que va a morir en la batalla de Armagedón, y los israelitas tendrán que enterrar toda esa gente. Pero en este caso no. ¿Por qué no? Va a haber la necesidad de enterrar tanta gente. Se van a consumir fuego. Va a ser ceniza. Van a quedar pulverizados, hechos ceniza, montones de ceniza. No va a haber ningún problema, hermanos. ¿Cómo le llaman a los que incineran? Incinerados. Van a quedar incinerados. Así va a actuar Dios. Es, como dice nuestro texto, la destrucción final de los impíos. La destrucción final de los impíos. Así lo dice la Biblia, hermanos. Así que este acontecimiento va a ser después que pase los 1000 años. Sí. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí terminará la maldad de este mundo, en el lago de fuego. Quiero recalcar, ese lago de fuego, hermanos, que está preparado, dice la Biblia, para el diablo y sus ángeles, sus seguidores. Hoy no hay nadie ahí. Lo va a estrenar, lo va a inaugurar el anticristo y el falso profeta en la segunda venida de Cristo. Y ahí van a pasar los 1000 años, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás va a ser también lanzado a ese lugar, el lago de fuego, que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Entonces, hermanos, tenemos aquí un panorama completo de la sucesión de los acontecimientos finales. No podemos confundirnos. La Biblia es tan clara, hermanos, que nos lleva paso a paso siguiendo estos acontecimientos finales. Entonces, después de esto, sigue del 11 al 15. ¿Qué más sigue, hermanos?
y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Palabra de Dios. Aquí no hay a dónde ir. No hay excusa. No hay pretexto. Los fieles, los que por la gracia de Dios valoramos, como dice el escritor a los hebreos, una salvación tan grande. El escritor a los hebreos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Hermanos, no hay escape, no hay forma de eludir nuestra responsabilidad delante de Dios, que nos salvó, que nos dio vida eterna, que nos ama y que nos llama y que nos anima a no perder esa comunión con Él. Sin embargo, el mundo impío, el mundo incrédulo y el mundo mediocre tienen en poco estas cosas. Muchas veces he hablado con personas en mis visitas evangelísticas. Le digo: Señor, venimos predicando la palabra de Dios. Quisiéramos pedirle unos minutos de su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Algunos me han dicho: estoy muy ocupado, tengo mucho que hacer, pero te voy a escuchar 10 minutos. Habla, di qué es lo que dice la Biblia en 10 minutos, porque no tengo más tiempo. Lo que puedo hablar en 10 minutos. Otros me han dicho declaradamente: no, Señor, a mí eso no me interesa. No me interesa. No le hallo yo éxito a eso. ¿Qué me quiera decir? Bueno, pues lamento que lo mejor de la vida no le interese. Que Dios le bendiga. Sí, así está el mundo, hermanos. Sumido en la incredulidad, en la apatía, en el trabajo, en la vanidad de la vida. Y la Biblia la ven como para los ignorantes, para los que no tienen que hacer. Pero la Biblia, hermanos, nos enseña el fin, el destino de aquellos que menosprecian la palabra de Dios. Lamentablemente no podemos hacer más. Predicar, enseñar, invitar, testificar. Y es todo lo que podemos hacer. A eso nos mandó el Señor. Dice el apóstol Pedro: porque vosotros sois pueblo escogido,
nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro papel, ese es nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios, anunciar, testificar al mundo el amor de Dios. La invitación amorosa del Señor hoy, mañana, el día de mañana es incierto, no sabemos si lo vamos a ver o no lo vamos a ver. Hoy, hermanos, eso es lo que la Biblia dice. Va a haber un juicio. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual hubieron en la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Esta palabra, hermanos, no debe tomarse en forma literal o en forma física, grandes y pequeños. Algunos pastores dicen que son niños, personas adultas y niños. No, esto significa en sentido intelectual y en sentido económico. Los grandes son los poderosos del mundo, los políticos, los millonarios. Estos son los grandes. Y los pequeños somos nosotros. No les llegamos en intelecto, no les llegamos en economía, no les llegamos en fama. Pequeñitos delante de ellos. Pero delante de Dios, hermanos, no hay diferencia. Ahí estarán los grandes y estarán los pequeños. No hay un juicio para los grandes primero y luego para los pequeños, no. Delante de Dios, todo ser humano es igual. Y responderá delante de Dios, sea sabio o ignorante, rico o pobre, responderá en el juicio delante de Dios. Por eso dice la Biblia, y vi delante de Dios los grandes y los pequeños. A ver. Sí. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Quiero aclarar, hermanos, que este juicio que será después del milenio ya no le corresponde a la iglesia. La iglesia estará juzgada, la iglesia estará glorificada con Cristo. Este juicio es para los que murieron antes de Cristo, mayormente los hebreos. Y todo el mundo que murió antes de Cristo no alcanzaron la justificación por fe, como nosotros, justificados por la fe delante de Dios, por la fe en Cristo. Ellos no alcanzaron ese galardón, ese premio que hoy nosotros alcanzamos, la justificación por fe. Ellos serán juzgados por sus buenas obras. Sí. Por eso dice que en el cielo existen libros de obras que hicieron los que vivieron antes de Cristo. Ya lo vuelvo a repetir. Sí, porque los que son de Cristo ya en la primera resurrección serán juzgados, premiados.
y también los que van a ser rechazados también ya van a ser rechazados. Este juicio es para las naciones. Sí. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Algunos aplican este juicio a la iglesia, hermanos, pero esto no es correcto. La iglesia no va a pasar por este juicio de obras. Es el juicio de las naciones que murieron antes de Cristo. Y hermanos, algunos piensan que si Dios viene antes que mueran, van a ser juzgados. Si no, después que mueran ya no hay nada. Eso dicen algunos. Los que no creen en el alma inmortal dicen que el hombre, la persona que muere, ya se acabó. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si esto fuera así, comamos y bebamos que mañana moriremos y punto. Pero lamentablemente no. Aún los que mueren en el mar, podríamos decir, bueno, pero ¿de dónde van a levantar a los que se comen los peces? El mar, Dios la va a responsabilizar, tiene que entregar esos que murieron ahí en el mar, ahogados, destruidos por los peces o lo que sea. El mar tiene que entregar esos muertos para que sean juzgados. Así lo dice la Biblia. Así que no hay escapatoria, hermanos. ¿A dónde, como dice el salmista, a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiremos de Dios? Del juicio de Dios. No podemos escaparnos, hermanos. Absolutamente no. El juicio, o sea, el juicio del gran trono blanco, es el juicio de las naciones. Y el 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte y el Hades. El sepulcro y la muerte se acabarán. También van a ser lanzados al lago de fuego. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber sepulcro para los que queden vivos después de este juicio. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Se entiende lo que la Biblia dice, hermanos? Sí, no. Hermano, A ver, hermano, sí. por ejemplo, dice que el mar va a entregar a sus muertos que se ahogaron y todas las cenizas depositadas ahí que fue voluntariamente, ¿qué va a suceder con eso? Porque hay muchos muertos en el mar del Señor. ¿También lo va a devolver? ¿A quién les dice?
todas las cenizas que la gente va, porque mucha gente va y deposita las cenizas del muerto en el mar. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? También nos va a devolver el mar. Los incinerados, las cenizas. Sí, todos se van. Hermana, es un misterio. Es un misterio, hermano. Tiene razón. Su pregunta tiene mucha razón. Todos pensamos cómo, pero es un misterio que nosotros no sabemos cómo. ¿Cómo es que el mar va a entregar a los muertos que murieron en él? Pero el mar, quiero decir, hermanos, el mar, la Biblia lo considera como un ser vivo. El mar. Dice que cuando los discípulos del Señor iban cruzando el mar de Galilea, se levantó una gran tempestad y el Señor iba durmiendo en la barca y los discípulos trataron de sobrevivir, de no naufragar, pero era imposible, la tempestad iba creciendo más y más. Tuvieron que hablar al maestro: Señor, despierta porque estamos en peligro. Y la Biblia dice que el Señor despertó y los reprendió. Hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Por qué los reprendió el Señor? Porque eran incrédulos, tenían incredulidad. Por una parte, yo le doy la razón a los discípulos. Las aguas, las olas estaban entrando en la barca y se estaban hundiendo. Sin embargo, el Señor dice: deberían de tener fe. Si el Señor ahí iba en la barca, no se iba a hundir la barca. No debe pasar nada. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Y el mar sabía que Él es Dios. Por eso cuando el Señor se despierta y dice al mar: calla, enmudece, inmediatamente dice que cesó el viento. Y luego reprendió las olas y también se calmaron. Pero el Señor considera estos seres naturales como seres vivos, y oyen la voz de Dios y obedecen a la voz de Dios. Entonces el mar es un ser vivo, es un ser vivo. Me decía una persona: cuando el mar quiere ahogar a una persona, lo hace a propósito. Viene una ola fuerte y lo golpea. Se quiere enderezar y viene una más fuerte y lo vuelve a golpear hasta que lo ahoga. A propósito lo hace cuando quiere hacerlo. Es un ser vivo el mar. Entonces por eso Dios lo responsabiliza de entregar todos los que han muerto en él. Como decía la hermana, ¿cómo lo va a hacer? Eso sí no lo sabemos. ¿Cómo lo va a hacer? Pero Dios le va a exigir que entregue todos los muertos que hay en él. ¿Algún otro comentario, hermanos, o pregunta?
tiempecito, porque pues ya casi que es el último acontecimiento, el juicio final. El juicio final, así se le llama a este acontecimiento, el juicio final, o el juicio de las naciones. Pero, como siempre, el propósito es que entendamos, aprendamos, nos preparemos, hermanos, en comunión con Dios. Así es, amén, amén. Que todas nuestras acciones estén acordes a la voluntad de Dios. Gloria a Dios, amén, amén. Sí. Así que, si hay alguna pregunta, hermanos, algún comentario. Por lo que yo entiendo, esto es el último acontecimiento, ya no va a haber más, porque el Hades y La muerte y el Hades. la muerte y el Hades ya no existirá. Entonces en Jerusalén es la tierra nueva que dice Apocalipsis. Dice, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces de ahí se acaba todo el sistema. Sí. Y ya la gente que viva vivirá por siglos de siglos. Sí. Es la vida eterna, lo que yo entiendo. Es el último acontecimiento, cielo nuevo, tierra nueva. Pero esto que estamos viendo es todavía en la Jerusalén terrenal. Es aquí. Este juicio, antes que sea destruido el planeta. Por eso yo estaba pensando en ponerle a nuestro título el último día de existencia del planeta, porque realmente estos 1000 años van a ser los últimos 1000 años de existencia de este planeta, y para Dios es un día, 1000 años. Después de que termine el milenio, el cielo y la tierra van a ser destruidos, pero esto lo vamos a ver en el último o en los próximos estudios. Sí, el juicio final es todavía aquí en este mundo. Sí. Aquí he puesto una esto también, acontecimiento después de los 1000 años. Primero, lo que vimos, la batalla final. La batalla final, Apocalipsis 20, aquí.
7 al 10. Eso es. Número 1. Es lo que estamos viendo, el juicio de las naciones. Apocalipsis 20, 11 al 15. Muy bien. Pues lo que ya decíamos, lo que ya comentábamos, Dios tiene programado, bien programado en su agenda, todos estos acontecimientos por orden. Y es lo que queremos dejar bien claro. Eso es una aclaración importante para que no nos confundamos, porque la mayoría de los predicadores, de los maestros, lo consideran esto como el sentido físico, que no debe ser el sentido físico, porque la Biblia habla en sentido intelectual o económico. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Alguna otra pregunta? Para el próximo domingo posiblemente tendremos ya cielo nuevo y tierra nueva, ya es el último acontecimiento. Pero pues nos queda la tarea de poner en orden todo esto mediante una gráfica, como ya hemos dicho antes, para que quede como recuerdo, como memoria, como base doctrinal aquí en la congregación. Si no hay preguntas, no hay comentarios, que Dios los bendiga. Amén.